En este video profundizaremos uno de los momentos más intrigantes en la vida de Cristóbal Colón. En el tercer viaje de Colón comenzó en mayo de 1498, 2 años después de su segundo viaje. Colón navegó con 6 barcos y unos 200 hombres hacia el sur del Caribe, explorando nuevas tierras y buscando riquezas. Había quedado atrás las largas esperas a personajes influyentes que lo conectaran a los reyes católicos. Una vez por fin haber llegado a ellos, siguieron horas y horas de espera. Los reyes mostraron interés, pero una guerra interminable contra Granada era más importante. Ahora el panorama había cambiado. Surgían islas y más islas, islas inmensas, del cual solo él era gobernador. Los nativos nombraban unos pueblos caribes, los cuales no eran muy amigables, pero fue igual música para sus oídos. Los caribes deben ser súbditos del Gran Khan. China estaba cerca. Imprevistamente, los reyes nombraron a Francisco de Bobadilla como gobernador. Y ni bien llegar arresta a Colón y a sus 2 hermanos. Colón, que era el Messi de los navegantes, arrestado. La explicación es simple. El diablo metió la cola. Esto es historia entre líneas. Si Colón regresó encadenado, fue por su mala gestión como gobernador de las Islas Descubiertas en sus primeros viajes. A pesar de haber sido nombrado gobernador de los territorios descubiertos en las capitulaciones de Santa Fe, Colón no supo administrarlos correctamente y cometió muchos abusos contra los nativos que habitaban allí. La tripulación de Colón comenzó a mostrar signos de descontento. Ya habían enfrentado dificultades en el viaje, como enfermedades, faltas de suministros, enfrentamiento con los nativos. Esto llevó a una gran cantidad de quejas y denuncias por parte de los colonos que habían sido enviados a esas tierras. Si bien Colón era un hombre de mar, como gobernador era horrible. Un segundo motivo fue el descubrimiento de los alrededores de la isla de Española por parte de otros exploradores, quienes encontraron una gran cantidad de oro y recursos naturales, seguramente un poco exagerados. Esto generó una gran rivalidad entre los exploradores y los colonos, quienes querían obtener la mayor cantidad posible de riquezas. Colón se encontraba en desventaja debido a su mala gestión como gobernador, y esto lo llevó a ser acusado por sus rivales de haber ocultado información sobre las riquezas encontradas en sus otros viajes. La tercera causa fue la llegada del flamante gobernador a las tierras descubiertas por Colón, quien fue enviado por los reyes católicos para reemplazarlo. Francisco de Bobadilla llegó a la isla de la Española en agosto del 1500 y encontró un ambiente de caos y corrupción. Bobadilla decidió tomar medidas drásticas y ordenó el arresto de Colón y sus hermanos Bartolomé y Diego, acusándolos de malversación de fondos y abuso contra los nativos. Esto para los que dicen sobre la esclavización de los indios. Bobadilla basó sus acciones en una serie de acusaciones presentadas por miembros descontentos de la tripulación de Colón. Entre las acusaciones se encontraba la mala gestión de Colón como gobernador, el trato injusto hacia los colonos y la imposición de cargas excesivas sobre los indígenas. Aunque algunas de estas acusaciones eran infundadas, Bobadilla actuó rápidamente y sin un juicio justo. La cuarta causa fue la falta de apoyo por parte de los reyes católicos, quienes habían perdido la confianza en Colón debido a las constantes quejas a su mala gestión como gobernador. A pesar de haber sido descubridor de nuevas tierras y haber llevado a cabo 3 viajes exitosos, Colón se encontraba en una situación difícil debido a las denuncias en su contra y a la falta de apoyo por parte de los reyes. Durante el viaje de regreso a España, Colón mantuvo los grilletes puestos y se negó a quitárselos. Esto sorprendió tanto a la tripulación como a los oficiales encargados de su custodia. Incluso cuando llegaron a tierra y se encontraron con la realeza y las autoridades españolas, Colón se negó a liberarse de los grilletes. Esto fue una estrategia para llamar la atención y generar simpatía hacia su situación. Otros argumentaron que Colón pretendía mostrar su sacrificio y sufrimiento en aras de la empresa descubridora, representando la difícil travesía que había enfrentado. Finalmente, después de varios
varios días de negativa, Colón accedió a liberarse de los grilletes en presencia de los reyes católicos, quienes habían sido informados de su situación. A pesar de que fueron liberados poco después, el arresto dejó una marca a la reputación de Colón. Su posición como gobernador de las Indias fue revocada y su situación se vio socavada. Pero como en el fútbol, siempre hay revancha. Gracias por haber llegado acá. Si te gustó, una manito para arriba, y si no, regálame un vómito.